Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por La doquier. Iglesia de Cristo Hablaré y de ti Encuentro donde Nacional de Predicadores Colombia esté. te invitan Háblame, a Señor, Alimento guíame, para mi el alma del Dios. siervo. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Buen día, queridos hermanos. Dios les bendiga en este día. El tema que tengo asignado para esta exposición tiene como título Redefiniendo el concepto del líder. La visión que también está adjunta al tema es que el líder es quien sirve como influencia para otros. Vamos a entrar en materia, hermanos. Es importante también que demos una mirada a lo que es el concepto de liderazgo según el aspecto secular o según el mundo. Dentro del aspecto secular, lo que es un líder es aquella persona que encabeza o dirige un grupo o movimiento. También es una persona o cosa que ocupa el primer lugar en una clasificación. Y por supuesto, toda persona que está a cargo de un trabajo o de una misión a nivel secular es una persona que definitivamente tiene que ejercer influencia sobre su equipo con el cual pretende alcanzar metas o logros. La influencia, asimismo, se define como la capacidad para transformar la forma de ser o actuar de una persona o de un equipo de trabajo, haciendo que trabaje hacia el logro de objetivos específicos. Entonces, según el mundo, según el pensamiento secular, un líder es una persona que dirige a otros, es una persona que encabeza un movimiento y también es una persona que tiene influencia sobre ese movimiento, sobre ese equipo, sobre ese grupo de personas. Y por lo general es el concepto que siempre se ha manejado. La palabra líder es una palabra que poco me gusta utilizarla, no porque tenga algún prejuicio personal, sino porque hay algunos hermanos que tildan la palabra líder como una palabra casi anatema. Algún hermano me dijo alguna vez en un tono un poco enojado, no use esa palabra porque es una palabra antibíblica. Me quedé pensando en la palabra antibíblica, porque es una palabra que no aparece en las escrituras. Hablando del concepto de liderazgo dentro de nuestra fe, vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 35. Dice lo siguiente, Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, es decir, si alguno quiere tener una posición de liderazgo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dentro de la iglesia, hoy por hoy, se ha desdibujado de una forma notable el concepto de líder. Por eso el título del mensaje que me dieron para exponer, redefiniendo el concepto de líder. ¿Cómo podríamos nosotros redefinir el concepto de líder hoy en día? Especialmente y de manera exclusiva en lo que concierne a nuestra fe. Hemos sabido que el líder por lo general es aquella persona en la iglesia que predica, que enseña, a aquellos hermanos que han sido delegados como ancianos y como diáconos dentro de la iglesia. Tal vez por ese lado no es tan inconsecuente con la realidad de lo que es un líder a la luz de las escrituras. Pero yéndonos a otro extremo,
A veces se ha creído que el líder es una persona que salió egresada de un instituto bíblico o de una universidad en donde se enseña teología y que a causa de su capacidad y que a causa de sus conocimientos elevadamente teológicos llega a la iglesia y tiene prácticamente las puertas abiertas para que ejerza un liderazgo. Y se tiene en poco el proceso que debería seguir una persona que va a ejercer un liderazgo, sea hombre o sea mujer. Para redefinir el liderazgo, se me ocurren 4 aspectos esenciales. Y todos los aspectos que quiero exponer en este mensaje, y cada uno de ellos, tiene que ver con una formación primaria, pero que también es una formación permanente en la vida de toda persona, hombre o mujer, que quiera ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Entendiendo de manera generalizada el aspecto de liderazgo, no estoy hablando de nombramientos específicos de acuerdo a la Biblia, sino de la capacidad que tiene una persona para servir en determinada labor dentro de la iglesia. Lo primero que quiero poner en relieve es el testimonio. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, sucedió una eventualidad en la cual habían hermanas de la iglesia que estaban siendo desatendidas en su alimentación. Y era algo que obviamente los apóstoles tenían la capacidad de solventar, pero no era la necesidad de su propio ministerio lo que ellos debían tener en ese momento como prioridad en cuanto a las hermanas que estaban padeciendo esta necesidad. La prioridad de su ministerio era la oración y la exposición o la predicación de la palabra. De manera que en consenso general de los apóstoles decidieron escoger a 6 varones para que atendieran la necesidad de las hermanas en cuanto a la alimentación. Y lo primero que ellos citan para escoger a estos hombres, según el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No es la capacidad, no es los títulos que pueda obtener una persona lo que llevan a la persona a ejercer un liderazgo en primera instancia, sino que lo que lleva a una persona, a cualquier hermana o a cualquier hermano dentro de la iglesia, a ejercer un liderazgo, es decir, a servir en una determinada labor, sea específica o sea una labor de manera temporal en la que quiera servir. En primer lugar es su testimonio. En primer lugar es la forma en que el hermano o la hermana se ha ganado el respeto de los miembros de la iglesia local. Entonces, esta es una de las cosas que llama la atención en cuanto a lo que los apóstoles citan en primer lugar para que hayan personas que sirvan a las mesas, que sean de un buen testimonio. ¿Qué es lo que la iglesia ve de aquellos hermanos o de aquel hermano que pretende servir en una labor específica dentro de la iglesia? ¿De qué manera se ha ganado el respeto, el cariño y el amor de los hermanos en la iglesia local que le permita a esa persona dentro de la iglesia local servirles en un determinado trabajo o en una determinada labor? Siempre lo primero a lo que debe recurrir la iglesia a la hora de llamar a alguien para servir o para ejercer un liderazgo, en primer lugar es su testimonio. Porque su testimonio dentro de la iglesia local debe estar respaldado por su testimonio fuera de la iglesia. Número 2, la credibilidad. Número 2, la credibilidad.
Quiero que vayamos a a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, en referencia a los diáconos. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El testimonio da por consiguiente credibilidad dentro de la iglesia local. En cuanto a los hermanos, que una hermana o un hermano pretende ejercer un tipo de servicio o un tipo de liderazgo. Los diáconos, en el versículo 13, se les resalta que ejerzan bien su diaconado o que ejerzan bien su servicio en las labores asignadas como diáconos. Pero más allá de eso, su buen servicio dentro de la iglesia, en cuanto al diaconado, también va a producir credibilidad, también va a producir una confianza firme dentro de los hermanos de la iglesia en cuanto a la fe del evangelio. Esto significa que después del testimonio, lo que da credibilidad al líder dentro de la iglesia es hacer las cosas no porque lo está viendo la iglesia, no porque le puedan dar un honor, una felicitación por su trabajo, sino que principalmente su trabajo está siendo desempeñado a conciencia para honrar y para glorificar a Dios. La excelencia del servicio, la excelencia del liderazgo de una hermana o de un hermano que sirve en la iglesia está basado precisamente en que lo hace para honrar y glorificar al Señor. Eso es lo que hace que una persona haga las cosas con excelencia en la iglesia. Cuando precisamente piensa y tiene como principio de su vida, en su servicio y en su ministerio, glorificar y honrar al Señor. Obviamente, en contraste a eso, cuando una persona en la iglesia busca otras cosas egoístas, cuando una persona busca intereses personales, intereses egoístas, por supuesto su servicio no será excelente. Su servicio no edificará la confianza en la fe del evangelio de los miembros de la iglesia local de una manera firme, sino lo contrario. Hará que la fe de algunas personas sea dañada dentro de la iglesia. Entonces, ejercer bien, ejercer con excelencia el liderazgo dentro de la iglesia se basa en que mi servicio es para la gloria y la honra de Dios, no por lo que puedan ver los hermanos, no por una felicitación, no por ser honrado por el servicio, sino principalmente porque con mi forma de servir, con mi forma de ejercer un liderazgo en la iglesia, estoy glorificando al Señor. Tercero, ser irreprochable. Dentro de los aspectos o dentro de las características que debe tener un hombre para ejercer el obispado dentro de la iglesia local o para ejercer el diaconado, está el aspecto de ser irreprochable. Irreprochable significa que una persona no puede tener una acusación en cuanto a su estilo de vida o en cuanto a su propio carácter. Es decir, que cuando se levante alguna acusación, algún argumento negativo contra su carácter, el mismo argumento o la misma acusación por sí misma va a quedar desvirtuada en cuanto al tipo de carácter, al tipo de credibilidad y al tipo de testimonio que el hermano o la hermana ha presentado a lo largo de su vida cristiana. Obviamente el ser irreprochable también tiene que ver con el tipo de testimonio que nosotros estamos presentando hacia las personas no creyentes. Porque no faltará tal vez que alguien quiera dañar o manchar el testimonio de un cristiano
que sirve de manera ardua en una iglesia local. ¿De qué manera se puede comprobar que la persona es irreprochable? Porque cualquier tipo de acusación que se quiera hacer contra ese hermano o esa hermana queda desvirtuado frente al testimonio constante que la hermana o el hermano ha mostrado dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, en su entorno de vida, en su entorno cotidiano, en su hogar, dentro de sus vecinos, dentro de sus compañeros de trabajo o dentro de los compañeros de estudio universitario o estudio secular. Cuarto punto, el reconocimiento de su liderazgo dentro de la iglesia. Puse de ejemplo anteriormente lo que es el obispado y el diaconado, porque si hay un proceso largo y minucioso que un hombre que desea ser obispo o que desea ser diácono de la iglesia, si hay un proceso largo que debe recorrer, precisamente es aquel hombre que desea ser obispo o aquel hombre que llega a ser diácono de la iglesia. Es un proceso que requiere de mucho tiempo, es un proceso que me atrevo a decir comenzaría en cuanto al obispo y al diácono, comenzaría desde la misma soltería de aquel que pretende llegar a ser un obispo o un diácono de la iglesia. Las características que presentan las escrituras para aquellos que pretenden ser diáconos o que pretenden ser obispos de la iglesia son características que no se forman de un momento a otro, son características que no podemos ver en aquella persona de manera inmediata al momento en que se pretende llamar a esa persona para que sirva como obispo o como diácono según el caso, sino que son rasgos que definitivamente definen su carácter o su modo de ser a través de los años. Un hombre que llega a ser obispo y que llega también a servir como diácono en la iglesia, es un hombre que ha pasado por un proceso largo de vida en el cual su carácter ha sido formado y presenta aquellos rasgos que leemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7 y versículos siguientes en cuanto al diaconado. De manera que dentro de la iglesia, independientemente de que sea obispo, de que sea diácono, de que sea predicador, de que sea evangelista, de que sea maestro, de que sea una hermana que se dedica a servir en la enseñanza a las otras hermanas, en la enseñanza a los niños, independientemente de que sea un hermano que se dedica arduamente al evangelismo, se dedica arduamente a invitar a los inconversos para que conozcan la fe. Aquello que lleva a una persona a tener un liderazgo dentro de la iglesia no es un nombramiento oficial, sino es el reconocimiento de su liderazgo a través de un proceso que ha sido visto y evaluado por la iglesia durante un tiempo que sea prudencial, durante un tiempo en el cual la iglesia lo ha conocido, lo ha reconocido y lo ha visto. Ahora, para terminar, ya casi que me queda más o menos minuto y medio, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Volviendo otra vez a Marcos capítulo 9, versículo 35, dice que entonces el Señor se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cuál es la base de estos 4 principios o 4 aspectos que acabo de exponer? La base es el hogar y la base es la familia de toda persona que quiere ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. No podemos pretender que los líderes de la iglesia se formen como si nosotros pretendiéramos que esa formación fuera similar a lo que hace un horno microondas. No, el hermano puede ir al instituto tal,
estudiar tales materias durante 2 años o 3 años o 4 años y ya está listo para ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Eso se ha convertido en parte en algo nocivo para la iglesia. Lo que necesita la iglesia en cuanto a redefinir el concepto de líder es entender que el liderazgo de la iglesia, sea en cualquier área de la iglesia, se comienza a formar en el hogar, se comienza a formar en la familia, donde cada uno de nosotros aprendemos a ser servidores o aprendemos a ser siervos de nuestra propia familia. Cuando nuestro carácter se forma en cuanto a eso, cuando nuestro carácter comienza a ser moldeado por el servicio dentro del hogar y dentro de la familia, entonces se está impulsando a ser un liderazgo eficaz o un liderazgo efectivo para la iglesia local. En el hogar nosotros aprendemos a amar a nuestra familia. En el hogar nosotros aprendemos a hacer cosas que de pronto no son muy cómodas, no son muy de pronto cosas que gustan para ejercer como liderazgo, ¿no? Por ejemplo, ahora en mi caso de padre, cambiar un pañal totalmente sucio, o peor aún, cuando la situación ha pasado del pañal, lavar un baño, ¿sí? Hacer cosas que de pronto no son muy agradables, resultan en la mejor formación de nuestro carácter, que nos permite ejecutar un liderazgo eficaz en la iglesia. ¿Cuál es el fundamento del liderazgo que debe tener toda persona que quiere ejercer un liderazgo en la iglesia? Precisamente el proceso que desarrolla en su propio hogar y en su propia familia. Cómo desarrolla su amor y el amor por servir en su propio hogar y en su propia familia. Cómo va a estar listo todo hombre para ejercer un servicio de liderazgo o para ejercer un liderazgo dentro de la iglesia, cuando ha pasado por el proceso de amar y de servir en su propio hogar y en su propia familia. Cuando ha comprendido qué es amar a sus padres, qué es honrar a sus padres, para que todo lo que haga, lo haga bien en su vida, para que tenga éxito en todo lo que haga, como resultado de haber amado y de haber honrado a sus padres. ¿Cómo va a tener éxito en el liderazgo de la iglesia? El varón, en cuanto a dar consejería de cómo el hombre debe tratar a su esposa, porque aprendió a tratar a su esposa de manera honrosa, con excelencia, de manera diligente, de manera sensible. ¿Cómo va a enseñar el varón en la iglesia a educar a los hijos? Porque ha entendido, obviamente, cómo educar a sus hijos en casa, cómo ha formado a sus hijos en el hogar, cómo ha llevado a sus hijos a tener una vida de comunión con el Padre y asimismo a tener una vida espiritual, no basada solamente en reuniones de la iglesia, sino una vida que también se desarrolla en la cotidianidad del día, en la casa, en el colegio, en la universidad. De manera que redefinir el concepto de líder tiene que ver básicamente con lo que nosotros hacemos en nuestra casa, y eso a su vez debe llevarnos a tener un testimonio, una credibilidad, una vida irreprochable, y a servir en la iglesia no por un nombramiento ni por una designación oficial, sino porque somos reconocidos en la iglesia como los que sirven. Es decir, que el líder es reconocido en la iglesia por su servicio y no por un nombramiento oficial. El líder es reconocido en la iglesia porque tiene fundamentado su servicio en lo que es en su propio hogar y en su propia familia, no solo por lo que desempeña en la iglesia local. Hermanos, espero que este mensaje sea de edificación para cada persona, para cada hermano que pueda verlo y escucharlo.
Que Dios les bendiga. Háblame, Señor, y guíame, Suscríbete a nuestro canal de YouTube. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad. Síguenos por YouTube y Facebook.